Hoy recorremos La Habana nocturna. No caminaba parte de La Habana en los horarios de la noche. Esta parte era súper iluminada. Hay muchas personas que se encuentran de una forma u otra ganándose la vida. Comenzamos nuestro recorrido en esta parte de Prado, aunque por el título del video pueden darse cuenta que no va a ser como que el objetivo principal del video. Pero como saben que yo vengo de zonas aledañas, dígase mi queridísimo San Miguel del Padrón, quise hacer todo este recorrido en la parte de Prado para llegar como tal a la parte del malecón. Sí me gustaría aclararles y decirles como dato, digamos, interesante o curioso, que ando grabando este video de vida nocturna o vida en La Habana de noche el Día de los Padres. Aprovecho para darles unas gratas felicitaciones a todos los padres del canal que nos siguen a diario, semana tras semana. De cierta forma vamos a estar matando dos pájaros de un tiro porque saben que en videos anteriores les estuve anunciando que íbamos a estar visitando La Habana nocturna para conocer cómo se encuentra en la actualidad y al mismo tiempo grabarles el malecón, que viene siendo como uno de estos sitios más frecuentados por el habanero, por el cubano en los horarios de la noche para de una forma u otra desconectar. Déjenme decirles que por obvias razones que muchas personas que sean de mi religión vean este video, hace mucho, pero mucho tiempo no caminaba parte de La Habana en los horarios de la noche, pero era algo que me apetecía hacer para crearles contenido en estos horarios tan tarde de la noche. Y bueno, aquí estamos caminando un poco. Recuerdo que esta parte era súper iluminada desde que comenzaba Prado hasta que terminaba. Pero bueno, como pueden ver, hay zonas ahí que les falta la parte del fluido eléctrico y demás. Déjenme decirles que grabándoles este video hoy domingo 16 de junio, ya el otro día la gente tiene que ir a trabajar, a estudiar, pero déjenme decirles que en otros momentos, por ejemplo, días viernes, sábado, no sé en la actualidad, y si ustedes saben, sobre todo las personas que me siguen de La Habana, comenten ahí abajo, son zonas que siempre se aglomeraban, sobre todo de la juventud, con sus bocinas, con actividades, sobre todo en esta zona en específico, hay muchas personas aficionadas a la capoeira, así que aprovechar para mandarle un saludo a mis seguidores de Brasil, que muchas personas que son aficionados a, digamos, ese hobby o esa afición o ese tipo de baile, aprovechan esta zona y tanto los bailadores de capoeira como esas personas que les gusta el freestyle, la improvisación, sumado con los skaters, son los que inundan toda esta parte del Paseo de Prado. Ahora sí, ya estamos ingresando a lo que es Prado y Malecón. Aquí pueden ver uno de estos hoteles que se han construido recientemente en esta zona, que es el Hotel Paseo de Prado, para que la redundancia. Esta parte de Prado se parquean muchos de estos taxis que hacen sus recorridos en plan taxi directo, te llevan directamente a la puerta de tu casa, pero ya se pueden imaginar el costo de ello. Aquí estamos como tal en la parte del malecón, como pueden ver aquí ven el faro, que próximamente, no sé cuándo publique este video, van a tener en mis redes sociales como Instagram o TikTok contenido muy pero muy cerquitica de esa edificación, así que los invito a que me sigan por allá. Cabe decirles que viene siendo como, digamos que la opción prioritaria, vamos a llamarlo así, que aquel cubano a pie, aquel cubano que no tiene posibilidades de ir a un lugar X en los horarios de la noche, ven aquí, se compra una botella de vino, una botella de alcohol, no sé, lo que encuentre, y ven aquí a sentarse. Claro que es necesario aclarar que muchas de las personas que ven aquí son personas que viven cerca, aunque no voy a descartar la posibilidad de que muchas personas de otras zonas, dígase, qué sé yo, San Miguel del Padrón, Guanabacoa, zonas lejanas, vienen aquí a pasar un rato entre amigos, entre parejas. Se le llama aquí en Cuba descarga. Cuando matan su descarga, van para su mejor bus, para su mejor confronta. Y aquí, aunque ustedes no lo crean, tanto en el horario de la noche como en el horario del día,
Hay muchas personas que se encuentran de una forma u otra ganándose la vida, como es el caso de los pesqueros que vienen aquí a pescar, muchos digamos, mini orquestas que por una módica cantidad de dinero te ofrecen canciones, cosas así, incluso vendedores ambulantes que se pasan por varios puntos del malecón para vender cualquier cosa o tratar de ganar un menudo. Tras hacemos nuestro recorrido, irles mencionando o mostrándoles, digamos, edificios reconocidos en toda esta parte del malecón, como es el caso de El Castropol, un restaurante típico asturiano para las personas de Europa. Un saludo para ustedes. También nos encontramos por aquí el famoso edificio de los ataúdes, que tiene una historia increíble. No sé si en otro video yo les mencioné y les hablé un poco sobre esa historia. Y vamos a seguir nuestro recorrido porque por aquí nos encontramos a lo lejos el Hotel Duville, con un poco de dudas si ya reabrió o la parte de la terraza el cubano puede acceder, pero hace, digamos, unos meses atrás estaba completamente cerrado. Importante, una realidad que a lo mejor no notan en los horarios de la noche es que al estar muchos de estos edificios y las pocas veces que les he creado contenido por esta zona de la ciudad, se los he comentado, que por el tema del salitre, todos estos edificios con el paso del tiempo se van deteriorando y obviamente si no se les echa una manito, terminan en el deterioro, como muchos de estos que pueden ver aquí, que ponen una planchuela a modo de reconstrucción porque los están reconstruyendo. Entonces aquí ven los vendedores ambulantes, que lo mismo te venden flores, te venden chupa chupa. Chupa chupa viene siendo, digamos, la chambelona o el chupa chups, como ustedes lo conozcan en su país, comenten ahí abajo cómo le llaman a esta golosina. Venden lo mismo botellas de licor, porque mucha gente viene aquí a ahogar sus penas cerca del mar, de la costa. También venta de condones, etcétera, etcétera, etcétera. Yo vine a crearles este contenido a ciegas porque verdaderamente hoy día de los padres, domingo, al mismo tiempo, no sé si vieron el video anterior, que la situación climatológica aquí en Cuba está un poco, digamos, intensa con el tema de las lluvias. Todos estos días ha aparecido con muchas lloviznas, todo el día lloviendo. Esto es a modo de intermitencia. En unas zonas hay más iluminación, en otras menos. Entonces voy a obviar un poco las partes con menos iluminación porque no puedo debatir y a lo mejor ustedes no puedan ver muchas cosas en el clip del video. Al parecer escogieron este espacio para hacer una especie de música en vivo. Como pueden ver, hay varias personas aquí sentadas y obviamente todas esas personas que están sentadas ahí con sus mesitas y demás consumen y toda la cuestión. Dos bares sonados de esta parte del Vedado, porque ya estamos llegando prácticamente al Vedado, en la parte del malecón. Tenemos el XY o mixto, que es esa parte roja que ven ahí, que es más bien un bar para la comunidad LGBT, y que yo en uno de mis recorridos anteriormente les hablé de uno de los bares más caros, digamos, de La Habana. Nos encontramos también aquí con el Bleco, que viene siendo también un bar súper caro aquí en esta parte de la ciudad. Aquí te encuentras una heladería súper reconocida. No sé si en el ayer fue otra cosa, lo que es el Ola Ola. Y bueno, esta zona con poca iluminación o con mucha, siempre te vas a encontrar mucha gente sentada aquí a cualquier hora. Nos fuimos completamente del malecón para mostrarles un poco de lo que es 23, que ya dejó de ser
lo que era antes, hace muchísimo tiempo, en el sentido de que días como viernes, sábado y domingo, estas calles se las encontrabas abarrotadas, sobre todo de jóvenes que hacían una que otra diversión en las partes de 23 con la intersección con L, M y demás, y siempre terminaban en la parte del malecón. Y me incluyo en ese saco precisamente porque yo hace unos años atrás formaba parte de esos jóvenes que venían los horarios de la noche con un grupo de amigos, hacíamos una que otra diversión, como por ejemplo ir a la parte del Dinos Pizza que se encontraba dentro de Yara, estaban proyectando alguna película y veníamos 6 y pico, 7 a ver la película y luego terminamos en el malecón. Pero bueno, ya la parte de los horarios tardíos de la noche, como éramos personas adolescentes o jóvenes, tratábamos de no llegar tan tarde a la casa y más que saben que yo vivo bastante lejos de esta parte de la ciudad. De esta manera damos por concluido el video por el día de hoy o por la noche de hoy. No me pregunten por qué tengo el paraguas abierto. Muchas personas estarán pensando que forman parte de mi religión, que estoy rompiendo las reglas, pero bueno, era necesario hacer este recorrido por la parte del malecón para mostrarles muchas de las realidades que se viven en sitios como estos, que digamos es lo poco que tiene el cubano para pasar un rato, para divertirse, para compartir y para tomar un poco de fresco. Pero bueno, así es como se mantienen las cosas en Cuba y más en un sitio tan icónico de la ciudad de La Habana como lo es en el malecón. Como siempre, dejen ahí abajo en la parte sus comentarios, sus impresiones, qué creen al respecto de ello. Y obvio, otros sitios que les gustaría que visitáramos en el horario de la noche. Deja tu me gusta, comparte este video con un amigo y como saben, los quiero un montón y nos vemos la próxima semana con mucho más contenido. Yo soy Yonex y hasta entonces, pura vida.